Como antes hemos leído en la carta a los colosenses, es relevante que ahí quien escribe sea Pablo y Timoteo, y que Timoteo con Pablo son los que exhortan, dicen lo que ocurre al oír de vuestra fe. Y a estos creyentes hemos de acostumbrarnos a esta lectura. Se les llama santos y fieles. Santos y fieles. Y eso indica una condición no moral de conducta, sino de existencia, de pertenecer a un grupo determinado. Los que están catalogados, los que están en un lugar. La congregación en el sentido de que allí están los llamados a esa congregación. Este es el concepto de santidad, siendo aquello que Dios usa y coloca. En la santidad, por lo tanto, hay una idea siempre de espacio y también de tiempo. Hay un lugar y aquello que está colocado, aquello que está puesto para el uso del Señor, esa es la idea de la santidad. No es una idea de capacidad, no es una idea fundamentalmente de condición moral, que también luego se dirá, oye, tú que eres de la luz, pues vive. La santidad conviene. Sed santos porque yo soy santo. Hay una condición, por lo tanto, de referencia y de proyecto, pero nunca uno es santo porque haya concluido una carrera determinada. Uno nunca es santo porque ha acabado algo y que mientras está santificándose. Eso no es así. Santo es uno desde el inicio, porque no hay manera de ser santo sin ser justo o de ser justo sin ser santo. Esto hay que recordarlo. Luego pueden venir todas las dudas que se quiera para eso leerlo con la lógica humana y decir, oye, ¿esto cómo puede ser? Porque se dice que el creyente es santo y ya lo es, y justo, y sin embargo yo soy creyente y fíjate cómo vivo, tengo estas condiciones de miseria y de rebelión contra Dios. Por lo tanto, oye, ¿eso cómo se arregla? Vamos a ver cómo se arregla, pero lo que no podemos quitar el inicio porque tengamos dudas en cómo se vive eso en el espacio de nuestra existencia hasta que muramos, hasta que perdamos esta condición donde eso aparece como duda, como algo que no se contempla plenamente en la vida del creyente. Pues claro que sí. Ya luego la Escritura nos dice, bueno, sí, porque todavía vosotros sois esto, pero hay en vosotros una condición que actúa en contra, que no es de esta santidad, que está en contra de ella, y que eso no solamente viene de fuera, del mundo contra vosotros, sino también de vosotros. Y esta es una realidad que hace que mientras estemos aquí en la carne, pues estas cosas sean así. Y habrá una lucha entre la carne y el espíritu, de tal manera que no hagáis aquello que quisierais hacer. Bueno, pues ya vamos aprendiendo, ya vamos sabiendo de qué va el tema, pero lo que no se puede es, porque la experiencia sea de una manera, quitar el núcleo de lo que ya dice Dios claramente y que además tiene que ser así, porque lo hemos dicho en otras ocasiones, que tenemos la justicia de Cristo. Oh, sí, la justicia de Cristo. No somos como los católicos. Bueno, pues si tenemos la justicia de Cristo, a ver quién quita de la justicia la santidad y la verdad. ¿Cómo se puede ser justo sin verdad y santidad? Porque eso no puede darse. Entonces tiene que estar ahí. Ah, pero eso es complicado. Porque todavía hablando de la justicia, podemos decir que nos fue dada de golpe. Pero bueno, que como le digamos eso a la gente ya se va a despreocupar. ¿Que se va a despreocupar un creyente? Un creyente no se despreocupa nunca. Siempre tiene delante la condición de a ver qué, por qué, miserable de mí, no hago el bien que quiero. Estas condiciones se dan.
y que eso tú se la quitas al creyente por algo, no hay nada verbal con la cual tú le digas al creyente alguna frase que eso tiene una razón u otra, o que haciendo no sé qué cosa eso se le cambia. No, así llegaremos hasta el final. Y por eso hemos dicho tantas veces que aunque parezca esto una cosa paradójica, oye, que cuanto más vamos llegando al final de la vida y creciendo en santidad, en el concepto de la santidad, en el conocimiento de Dios, cuanto más vamos creciendo, resulta que la sensación es que más lejos estamos de Dios, no que estamos más cerca. Y ahí, en esa condición de lejanía, es donde aparece la cercanía de Dios, que te recoge y te dice: yo soy tu Salvador. Y por eso estamos cercanos a Él, pero estamos cercanos a Él en esa condición de lejanía humana, de gloria humana. Cuanto más avanzamos, menos mérito reconocemos. Y esto es paradójico, porque el modelo cristiano normal, por ejemplo, de la Iglesia papal, pues es que hay que avanzar, y como aquí no llegas a tanto, pues al purgatorio, pero que al final tienes que llegar al cielo tras haber hecho en tu carne, en tu condición humana, unas cosas, en este caso de sufrir, de pagar, no sé qué, no sé cuánto. Ese es un modelo contra el que tenemos que levantar la voz y decir: oye, que ese no es el evangelio de la gracia. Ese no es el evangelio que Pablo está diciendo a Timoteo, que es el que tiene entre manos y que tiene que conservar y predicar y anunciar. Para lo cual, ya hemos dicho, y es una enseñanza para todos nosotros, también es relevante que le diga a Timoteo: oye, espabila, porque este Timoteo no es un cualquiera, tiene los dones pertinentes, incluso la existencia pertinente de la conducta previa en la que Pablo había estado con él, le había indicado cosas, le había dicho cosas. Esa condición está ahí. Y sin embargo, pues es alguien que tiene que ser empujado, que tiene que ser motivado, y esto es una lección para todos nosotros. ¿Cuántas veces hemos recibido un empujón? No sabemos ni de quién ni por qué, pero cuando estábamos allí mirando un poco, algo nos ha empujado, oye, y te ha metido en un lío, te ha metido allí en un momento, en una circunstancia en la que tú decías: pero yo aquí no quería estar. Pues ya estás, y es donde tenías que estar, y ese es el elemento de la vida cristiana. Por eso, cuando hablamos de la Iglesia, de la bendición de la Iglesia, de la condición incluso de la Iglesia como congregación que crece, en el sentido siempre relativo, porque la Iglesia es la Iglesia en el mundo. Lo que pasa que, como vive en sitios diversos, en unos lugares hay más o menos, y como los creyentes no nacen como una encina y se quedan ahí, sino que tienen localidades y tienen historia, pues a veces están en un sitio, otras veces en otro, etcétera. Entonces, una congregación, una parte de la Iglesia que está en un sitio, una congregación local, ¿cómo crece y recibe la bendición? ¿Por la Iglesia que ya está? ¿Por la Iglesia que ya está? No es que haya una congregación creadora que fabrique, sino lo que el Señor ha dispuesto, y que en muchos casos para la propia Iglesia ha dispuesto el Señor bendiciones de edificación, incluso de crecimiento numérico, porque la Iglesia que ya está, pues se une a ella, y esa es la realidad. Entonces, para nuestra existencia como cristianos, pues el Señor ya ha dispuesto lo que nos conviene. Y eso puede ser, pues, nuestro mínimo círculo, o puede ser, cuando el Señor quiera y como quiera, pues otros hermanos, quizás incluso de otros lugares, o de España, si nos entendemos con el lenguaje mejor, pues, pero eso es irrelevante en este caso, pues que estén para dar a esta Iglesia, esta la que sea, crecimiento y edificación, y nosotros, los que sean,
estaríamos para darle crecimiento y edificación a otros. Al final, ¿qué ha ocurrido? ¿Hay algún miembro externo que se haya podido colar en el cuerpo? No, el cuerpo ya está y vive. Y esa vivencia es la que tenemos que reconocer, admirar en los planes del Señor y también defender. Y eso es lo que Pablo está comentando. Mira, no te avergüences, por lo tanto, del Evangelio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Calvino dice sobre estos particulares algo que él reitera una y otra vez en muchos comentarios, pero aquí en concreto también, diciendo, hay que ver cómo somos, que se nos tenga que exhortar a que alabemos al Señor, a que demos testimonio del Señor, porque hay que ser brutos. Esto va en contra de toda razón. Por lógica tendríamos que hacerlo. No habría ninguna razón para que nos pusiéramos con una especie de retraimiento. Lo que Calvino diría, algo que no puede haber en el creyente, una falta de pasión. Sin embargo, oye, que te están diciendo las Escrituras una y otra vez que alabes al Señor, incluso con invitaciones. Pero esto demuestra nuestra condición miserable, porque esto no es normal. Se pueden poner miles de ejemplos. En el mundo del deporte, en el mundo de las canciones, en el mundo de la historia, yo qué sé. Oye, no sería normal que si tú has tenido, esto ocurre, cualquier padre, cualquier tío, cualquiera de la familia, su niño, por poner el fútbol, lo ha llamado el entrenador del equipo que sea, el niño. Y eso te lo dice el tío, la tía, el primo, que lo ha llamado el entrenador. Y si encima juega el niño, y si encima juega bien, no veas tú la cantidad de veces que tú sueltas en las conversaciones que eres el tío de fulanito. Tú eres el tío de fulanito. Ah, sí, fulanito. Cuando era chico era una cosa. Sí. ¿Viste el gol que marcó el otro día? Y estarías ahí, lo normal, dando riendas sueltas a un gusto de dar testimonio de algo, hombre, que tiene un cierto valor social y que tú estás ahí metido. El niño. No quiero yo decir que uno fuera el primo o ¿qué digo primo? Con que hubiera estado en el colegio, aunque fue poco, con algunos de estos, no voy a dar nombres, ¿no? Crack del fútbol, que en general no han sido gente de mucho colegio, ¿no? Pero bueno, el ratillo que estuvieron allí, yo estaba allí con él, en el patio, no vea cómo jugaba. Y tú lo dices. Y si encima eres su primo, o si eres ya su hermano, ya es el colmo. Y eso te daría un pedazo de orgullo de decir, yo soy fulanito, mi hermano es ese que está ahí, ese es mi hermano. Y eso es, vamos a ponerlo en el mejor de los casos, normal. Si fueras primo de un rey, hombre, un rey decentito, ¿no? Tampoco eso tiene mucha vida, ¿no? A veces es complicado. O de un ministro del gobierno, yo qué sé. A veces de un simple alcalde. Bueno, lo que sea. Pero eso es natural. Entonces, la reflexión de Calvino es pertinente. ¿Por qué se nos tiene que exhortar a que digamos cosas de nuestra relación con Cristo? Cuando Él es el Rey de Reyes, el que gobierna todo, es más, el que ha sido nuestro Salvador por el medio que ya sabemos de la propia cruz. Bueno, pues cuando la propia Escritura nos tiene que animar y nos tiene que empujar, eso demuestra que de nosotros no sale. Y ahí podemos luego darnos bofetadas y decir, hay que ver los miserables que somos, hay que ver que no puede ser esto, hay que ver que en vez de estar yo alegre y decir, oye, ¿tú quién eres? Pues yo soy un creyente. Pues normalmente ocurre que la gente en las iglesias da más testimonio
de cosas inútiles dentro de las iglesias que de Cristo. Y esto no es un tema menor. Lo hemos comentado a veces por las conversaciones que se tienen entre creyentes. Mi iglesia no veas. Allí hacemos no sé qué cosa. Y tenemos una reunión tal. Y allí a los niños le hacemos esto. Y bueno, y empiezan a contar cosas de la iglesia. Y ese es el orgullo, ese es el testimonio. Y ha pasado 2 horas, alguno un poco más achantado porque dice, oye, pues en mi iglesia mucho nacemos. Tú, allí estamos y sobrevivimos. Pero otro te dice, bueno, fíjate, no sé cuánto, y hemos evangelizado en no sé qué sitio, y hemos hecho no sé qué cosa. Y te cuentan cientos de asuntos que incluso algunos, la mayoría son inútiles, pero alguno incluso puede ser hasta aprovechable. Oye, ¿y de Cristo? ¿Y de su gloria? Nadie se gloría en la gloria de Cristo, porque ya habría que decir, oye, pues mira, en la iglesia donde yo estoy, qué pedazo de iglesia. No hay ni uno que tenga mancha, ni arruga, ni cosa de que avergonzarse. El culto el domingo, el culto bueno, pedazo de culto. Millones y millones, yo no lo podía contar, fíjate. Los ángeles por allí, alegrándose. Y lo que era fundamental, allí había uno en medio de la congregación, el primogénito, la cabeza, la gloria de la gloria de la gloria. ¡Qué barbaridad! Yo veo poco, pero mira, los imperios de la tierra, todo eso estaba allí, reconociendo la grandeza del que era nuestro hermano mayor en nuestra iglesia. Ven y dime tú, ¿cómo fue tu culto? Atrévete, pon algo al lado de eso. El mío es celestial, el mío es espiritual, el mío es aceptado por Dios. Es más, el mío lo hace Dios. Porque si no lo hiciera Dios, yo estaría hablando de lo que tú haces, para hacer lo mismo. Eso al final, ¿tú crees que dura? ¿Que eso no se estropea? ¿Tú crees que a eso no le ataca la polilla? ¿Tú crees que a eso no le afecta el tiempo humano? ¿Tú crees que eso no se corrompe con el tiempo, que se estropea, que se infecta? Sí que lo ocurre, todo eso ocurre, porque la historia está así. Cosas que en la vida de la Iglesia parecieron muy buenas en un momento, al cabo de 200 años se habían convertido en idolatría. Sin embargo, mi gloria es la gloria del Redentor. Y te lo voy a repetir, mi gloria es la gloria del Redentor. Y eso no quita que yo en la Iglesia, en el culto, en la vida cristiana, con mis demás hermanos, pues procuro hacer lo mejor que pueda las cosas. Pero la gloria es del Señor. Y aquí Pablo reitera esto, que lo veremos también, si Dios quiere, en algún otro domingo, porque hoy ya se ha ido el tiempo bastante. Oye, tú no te avergüences de dar testimonio del Señor, ni de los suyos. De los suyos tampoco. Porque es verdad que de algunos suyos tú te gloriarás, pero otros, vaya tela. Vaya como han vivido, tú no te avergüences. Que están en la cárcel, pues ahí estamos. Somos de la misma comunidad. Y además todo esto por el poder de Dios, porque hay una realidad de Dios que es el que produce eso. Bueno, y ahora explica que este Dios es quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Nos salvó y llamó. Otra vez hemos de reiterar esto. Vamos a ver, te ha salvado, ¿y eso vale o no vale? Porque en el mundo protestante, en el mundo católico romano no te digo, pero en el mundo protestante a veces decir esto no tiene efectividad. Parece que luego tienes que poner otra cosa tuya. Oye, el cual nos salvó. ¿Y eso ya está hecho? ¿O no? ¿O esa salvación hay que mezclarla?
Pues esto es lo que hay que seguir diciendo en nuestro tiempo. Y hay que seguir diciéndolo contra tantas y tantas falsificaciones del Evangelio como hay hoy día en el mundo de la Iglesia romana, por supuesto, pero de las iglesias evangélicas. Y hay que hacerlo. Oye, vamos a ver, vamos a acercarnos a este texto. Tú no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, al contrario. Y esto es lo que te va a pasar. El testimonio del Señor y de los suyos te traerá la aflicción del Evangelio. Pero es que eso no se puede quitar. Es que ese gloriarte en el Señor lleva consigo la aflicción del Evangelio. Porque la vida aquí es así. No debería de serlo, pero lo es. Como tú anuncies las virtudes y las excelencias de Cristo, tú te llevas el repudio que a Cristo le hace el mundo. Por lo tanto, no pienses que va a ser de otra manera. Tú esfuérzate, pelea, aviva, todo lo que quieras. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. De manera que el Evangelio, las aflicciones, el testimonio, eso va junto. Uno no puede querer una cosa sin la otra. Vale. Y ahora este dato. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? Oye, esto es una realidad. Nos salvó y punto, y llamó con llamamiento santo. Esta es una realidad. Y esto no se puede quitar. Esto no se puede luego arreglar para que sea de algún modo algo que satisfaga a la gloria y al deseo de la carne humana. Oye, que no. Nos salvó y llamó. Y dice además con un llamamiento santo. ¿Esto qué significa en el caso de Dios? Un llamamiento que se va santificando, un llamamiento específico, santo, que ya no se puede quitar del sitio, que tiene efectividad. Y eso es lo que ha ocurrido con cada creyente. Y como entre nosotros siempre cuando decimos creyente, enfatizamos para que nadie deje atrás a otros, creyentes todos. El niño chiquitillo también ha sido salvo y llamado con llamamiento santo. Ah, pero ¿cómo? Pero si él no puede responder, deja tú al Espíritu que él haga la obra como él quiere. Déjalo tú no te metas. El Señor dice que a los que ha salvado los ha llamado y los ha hecho partícipes de la obra de Cristo y los ha santificado y los ha justificado. No te metas. Eso lo dice Él. ¿Y eso vale para todos o no? Tendrá que valer para todos. ¿O dónde dejamos la lista? Eso vale hasta 7 años, eso vale hasta 14, eso vale hasta que el niño diga no sé qué. Pues no, hombre, eso vale para todo porque el Señor así lo dice. Y además, y así terminamos, hoy, si Dios quiere, el próximo domingo seguimos con esta cuestión, nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Vaya. ¿Y esto ahora cómo lo arreglamos? No conforme a nuestras obras. Más claro agua, ¿eh? Quien quiera liarse que se líe. Quien quiera decir, no, pero es que Santiago dice que las obras, pues claro que sí, hijito, porque este llamamiento y esta salvación produce unas cosas. Pero ¿por qué se producen? ¿Por qué está? ¿Porque hay unas obras? No, sin obras. Y esto es complicado, sin obras. Porque todavía, y reitero esto, que esto es un veneno tremendo en el mundo evangélico, ¿eh? Porque a veces se dice, incluso en iglesias de las más saneadas, te dicen, no, sin obras, claro, para la justicia de Dios. Y para la santidad, ¿eso es sin obras o con obras? Esa salvación está partida y de ella existe la justicia como un cachito, existe luego la santidad como otro, y sin obra es el cachito de la justicia, pero el cachito de la santidad es por obras. Aunque tú digas que son obras con la ayuda de la gracia, obras que ahí el segundo de a bordo clarísimamente es el Espíritu o Cristo, el segundo, el primero eres tú.
el otro te ha ayudado un poco. Hombre, eso es un falso evangelio, peligrosísimo además. Y así han empezado muchas herejías hasta el día de hoy, que por enfatizar o poner el manifiesto, oye, no me vayas a sacar una conclusión errónea, vale, pero a ver si por no sacar la conclusión errónea, para evitar la conclusión errónea, haces erróneo el mensaje. Y eso es lo que a veces ocurre, que para que nadie saque la conclusión de que uno no tiene que vivir una vida cristiana de obediencia y de responsabilidad, como eso se puede sacar como una falsa conclusión de este mensaje del Evangelio de la Gracia, oye, pues para que la gente no saque una mala conclusión, ya le doy yo un mal evangelio y entonces ya sacan la conclusión adecuada. Eso es el colmo, vaya. Que sacan una mala conclusión, que la saquen. Tú enseña la verdad, que es lo que va a edificar a los creyentes. Que de ahí sacan malas conclusiones, pero si es que la van a sacar siempre. ¿O es que van a sacar buenas conclusiones los muertos en sus delitos y pecados de la gracia del Señor? Pues no, excepto que la gracia del Señor les dé vida a los que están muertos en delitos y pecados. Y cuando ya vivan, verán. Y entonces sacarán conclusiones. Nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Y esa es la reforma. Y eso es el Evangelio, que desde el principio está, luego eso se lo quiere estropear y así seguimos. Y en la época de la Reforma este Evangelio surgió con bastante fuerza, otra vez se le quiso estropear, pero no se le quiso estropear solo en el papado, también en las iglesias protestantes, hasta el día de hoy. Y vamos a seguir con la misma. Así que nuestro presente es este, tener que enseñar esto en medio de un cristianismo que no lo quiere. Que no lo quiere. Oye, que hay que arreglar las cosas para que el ser humano salga en la procesión. Y esto no es así. En la procesión eterna estamos todos. Y no por obras, sino según el propósito suyo. Ahí estamos ya en el carácter de Dios. Según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Más claro, agua, para el que tenga oídos y quiera oír. Para nosotros los que estábamos muertos y ahora vivimos. Según el propósito suyo. Calvino dice, aquí se corta de lleno cualquier especulación. El propósito suyo. Y sin embargo muchos protestantes luego quisieron arreglar eso y decir el propósito suyo, a ver cómo es eso, párate. A ver, hay un decreto de elección, luego hay un decreto por parte de Dios de creación, luego hay un decreto de no sé cuántos. Y te empiezan a trocear y a poner en fórmulas lo que es según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Bueno, pues ahí ahora hay gente muy lista, que no son papistas, que no son no sé cuánto, que son muy protestantes y que te quieren arreglar eso. Pues quien quiera arreglar eso es tan perverso para la destrucción del Evangelio como los papistas. Aunque luego se pongan todas las capas de reforma, de santidad que quieran. Esto es como es el caso, y Calvino, el bueno de Calvino, que luego se lo ha acusado de ser un especulador con la predestinación, con la elección. Curioso, cuando el bueno de Calvino siempre decía, ante esto, chitón, aquí no se puede especular. Solo sabemos que esto pertenece a Dios y que está en Él. Y nosotros lo creemos y lo adoramos y lo anunciamos. Pero especular sobre cómo funciona ese mecanismo, por qué hemos sido elegidos, cómo hemos sido elegidos, qué paso es el primero, cómo es el segundo, y hacer de eso una teología, que ya incluso la palabra tiene guasa, teología. Es un logos
sobre Dios. Y el logos es la razón, que tiene guasa, la palabra misma ya es problemática, aunque sea legítimo su uso. Sabemos que teología, si se usa bien, pues es un estudio sobre Dios, sobre las cosas de Dios, vale. Pero el propio término es problemático, porque sería poner a Dios y el logos como el que lo estudia. Que eso ya, cuidado ahí, que eso es grave, porque lo demás, cuando se usa esa logía, simplemente indica que el hombre actúa sobre una materia, y que la materia está ahí, y el hombre es el que la estudia, el que la lleva, el que la analiza. Cuidado con pretender llevar y analizar a Dios, que al final termina secuestrado del logos de nuestra razón, que eso es lo que ha ocurrido en todos los grupos religiosos. Ante eso decimos, pues no, y nos alegramos y gozamos en esto. Oye, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Vaya. Y esto que rechinan tanto los dientes por leerlo, nosotros nos alegramos y gozamos y volvemos a leerlo. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y lo mismo que Pablo dice, pero que ahora se ha manifestado. Pues nosotros seguiremos mirando y el próximo domingo, si Dios quiere, viendo cómo se ha manifestado, cómo es esa gracia del Señor revelada en las Escrituras. Y así nos gozamos y alegramos en la obra de Dios, en la adoración de Dios, en la Iglesia del Señor, y rechazamos todo lo que sea impuro, todo lo que sea deshonesto, todo lo que sea falto de buen nombre, es decir, todo lo nuestro, todo lo que fabrique el ser humano, aunque lo fabrique dentro de un templo. Y el Señor, que hasta aquí nos ha traído y nos ha llevado por caminos extraordinarios para crecer en ellos, pues también lo que tiene previsto para todos nosotros es seguir llevándonos desde la eternidad, ya está dispuesto, por caminos en los cuales seremos nutridos, seremos bendecidos, seremos edificados y nuestro caminar será de gozo en gozo y de gloria en gloria. Amén.